profesor Jader Rengifo. En el día de hoy voy a hablarles sobre un verbo muy importante, un verbo que es de demasiado uso en el inglés, y ese verbo es el verbo get. Muchos de mis estudiantes han tenido problemas antes cuando van a utilizar el verbo get. Lo que pasa es que se utiliza demasiado en muchos contextos, significa muchas cosas, pero yo les voy a explicar las 4 reglas principales para realmente dominar este verbo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la regla número 1. El get normalmente significa obtener o conseguir. Entonces yo puedo hacer combinaciones con otros verbos para, digamos que, para entender un poquito mejor el uso del verbo get. Yo puedo decir, por ejemplo, que yo quiero conseguir un carro. Yo puedo decir, I want to get a car. Yo puedo decir, por ejemplo, que necesito conseguir un banco. I need to get a bank. Yo quiero decir, por ejemplo, que quiero conseguir descuentos en el supermercado. I want to get discounts in the supermarket. Entonces, como ven, acá les voy a dejar unos pequeños ejemplos con get, haciendo uso también del have, del need y el want en videos anteriores, para que lo vayan combinando, o también otros ejemplos de get, solamente el pronombre personal y el get, ya bien sea en presente, o en pasado o en futuro. Entonces, solamente acá estamos haciendo uso del get, pero como conseguir u obtener. Entonces, ahora vamos a empezar con la parte un poquito más interesante de los usos del get. Bueno, entonces ya vimos los usos del get como conseguir u obtener. Ahora vamos a ver los nuevos usos del get. Y el primer uso del get va a ser cuando el get puede reemplazar al verbo arrive. Entonces acá les voy a mostrar algunos ejemplos cuando el get significa arrive. ¿Qué conclusión podemos sacar de ahí? Que el get significa arrive cuando después del get hay un adverbio de lugar o una expresión de lugar, que puede ser here, que es aquí, there, que es allá, in the university, en la universidad, in the house, in the mall, in the park, in the street. Entonces, cuando después del get ustedes se encuentren un adverbio de lugar, una expresión de lugar, significa que el get ya no significa obtener, sino que significa llegar. Entonces, la combinación es get y place expression, get y expresión de lugar. Y ahora el get tiene la característica de significar arrive, de significar llegar. Listo, entonces acá les voy a dejar algunos ejemplos en afirmación, en negación y en modo pregunta, para que ustedes los practiquen bastante. Listo, entonces este es el primer significado del verbo get. Bueno, entonces ya oímos los dos primeros significados del verbo get. Get como conseguir obtener, get como llegar. Y ahora vamos a ver el get cuando el get reemplaza al understand. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que yo no entiendo o yo no lo entiendo. Entonces yo digo, I don't understand it. O yo puedo decir, I don't get it. Esta expresión la han visto muchísimo en las películas. Cuando una persona dice, I got it. O cuando una persona le pregunta a otra, did you get it? O do you get it? Eso significa que están hablando de un contexto, de una situación, de un problema. Entonces en estos momentos, cuando estamos hablando de una situación, de un problema o de un tópico, el get puede reemplazar al verbo understand y puede ser muchísimo más informal. Entonces lo podemos utilizar. Vamos a hacer algunas expresiones acá de afirmación. I get English, I get what you say, I get mathematics, I get everything in the university, entiendo todo en la universidad. Entonces ven acá que podemos hacer uso del get. Vamos a colocarlo unos ejemplos. Get reemplazando a understand, que significa exactamente lo mismo. Yo entiendo. Listo. I understand, I get, significa exactamente lo mismo. Cuando estemos hablando de un tópico, de un problema, de una situación, o incluso yo puedo decir, si alguien me está expresando sus problemas, me está contando algo, yo le puedo decir un momento, I understand you, pero también puedo decir, I get you. Listo. Entonces acá les voy a dejar más ejemplos para que practiquen bastante y ojalá que lo hagan en modo afirmación, negación y pregunta, ¿vale? Bueno, por último, vamos a ver el último significado o el último uso del get. Y es que resulta que en español tenemos verbos para absolutamente para todo, para un montón de expresiones, para un montón de cosas. Por ejemplo, ¿se han puesto a pensar cómo se dice enfermarse en inglés? ¿Cómo se dice enojarse? ¿Cómo se dice, por ejemplo, contentarse? ¿Cómo se dice, por ejemplo, cansarse? Pues resulta que en inglés no hay un verbo específico para eso. Como estas son transformaciones de estado, significa que
nos estamos volviendo enojados, o nos estamos volviendo felices, o nos estamos volviendo enfermos. Acá lo más importante es recordar el adjetivo asociado. Por ejemplo, yo puedo recordar enfermo, cansado, enojado. Cuando yo hago esta combinación del get y ese adjetivo, inmediatamente ese adjetivo se convierte en verbo. ¿Qué significa? Voy a colocarles esos ejemplos acá. Yo puedo decir I get angry, yo me enojo. I get sick, yo me enfermo. I get tired, yo me canso. I get better, yo mejoro. Entonces, si ven, cuando coloco estas expresiones acá, get más adjetivo, inmediatamente el adjetivo se convierte en verbo. Es una forma de crear nuevos verbos. Les voy a dar acá una lista bastante extensa de combinaciones de get con adjetivos que me crean nuevos verbos. Y yo puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo afirmar, puedo negar y puedo preguntar con estos usos del get, con el get más adjetivo. Puedo perfectamente hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Listo. Yo puedo preguntarle a alguien, por ejemplo, que cuando se enoja en la oficina, when do you get angry in the office? Yo puedo decir, por ejemplo, que si esa persona va a la costa se enferma. Do you get sick when you go to the coast? Listo. Entonces quiero que pongan muchísima atención a estos usos del get. Bueno, entonces ya vimos todos los usos del get. Vamos a hacer un pequeño repaso por cada uno de ellos. Entonces el primero es cuando get significa obtener o conseguir. Acá vemos algunos ejemplos en afirmación. Miren cada uno de ellos y repásenlos. Luego vemos algunos ejemplos en negación y algunos ejemplos en modo pregunta. Ahora vamos a ver cuando el get significa understand. Vemos algunos ejemplos en afirmación, algunos ejemplos en modo pregunta y algunos ejemplos en modo negativo. Listo. Ahora cuando el get significa arrive. Algunos ejemplos acá en afirmación, algunos ejemplos en negación y algunos ejemplos en modo pregunta. Y ahora, el último de todos, el que genera combinaciones, que es get más un adjetivo, que es para cambios de estado, acá lo pueden tener, es como para crear nuevos significados, para crear nuevos verbos. Ejemplos en afirmación, ejemplos en negación y ejemplos en modo pregunta. Entonces quiero que practiquen bastante esos usos del get, ya como pueden ver no hay ningún misterio, todo está resuelto y simplemente necesitamos más práctica para interiorizar los usos del get. Entonces les deseo un muy fuerte abrazo y espero practiquen bastante.